para lo que sería el cuerpo, los brazos, la cabeza y el morro, que es esta partecita de aquí del osito, está hecha en lycra. Ya, a mí me vendieron esta tela como lycra, pero en algún momento inspeccionando, cuando hice el video de YouTube, en un video que está aquí mismo en YouTube, voy a decir que está aquí mismo porque este video va a irse para allá después, hablé sobre las telas y hablé del poliéster. La lycra en realidad es una tela de poliéster porque la mayoría de ellas su composición es de poliéster, o sea que no tiene algodón, ¿ya? O si lo tiene muy poco. La mayoría entonces es una tela sintética, ¿ya? Ustedes obviamente que lo pueden reemplazar por cualquier tela que quieran. Miren, pueden reemplazarlo por Polar Sherpa, que es el Polar Sherpa es la tela peludita que es por ambos lados. Lo pueden reemplazar por alguna tela estampada de algodón americano, también quedaría muy lindo. También puede ser con algún cotelé, algún lino también. Lo pueden reemplazar por popelina de un solo tono. En algún momento hice la galleta de jengibre, una galleta que la hice con lino, perdón, con popelina de un solo tono y quedó bastante bien igual, ¿ya? Con crea de sábana. Es más, si lo quieren más estilo rústico o estilo como country, también lo pudieran reemplazar por crea cruda, ¿ya? O sea, imagínense la gama de telas que ustedes lo pueden reemplazar. No necesariamente tiene que ser con la lycra. La lycra, la tela con la que yo la hice es una tela de punto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene elasticidad por ambos lados y que uno la abre, se nota el tejido, ¿ya? Por donde yo lo marqué, la verdad que lo marqué al orillo de la tela. La tela tiene un espacio que también pueden ver el video aquí mismo en el canal de YouTube, donde aparece cuál es la parte del orillo de la tela. Y eso significa que va en paralelo al orillo, ya en línea recta. O sea que si ustedes abren la tela de la lycra, tiene líneas así, ¿ya? Y por medio de esas líneas yo marqué con las líneas hacia abajo, marqué el proyecto. Daba lo mismo si yo lo hiciera para un lado o para el otro, porque en realidad la tela es elasticada para ambos lados, ¿ya? Y exactamente el mismo elasticidad. Pero lo pueden reemplazar por cualquier tela de punto, ¿ya? Da lo mismo. O, digamos, o cualquier variedad de las telas que yo les mencioné al principio. Entonces, si se fijan, usé muy poca variedad de telas, excepto digamos, la de lo que sería el cuerpo, la cabeza, el morro y los bracitos, que ya les mencioné con lycra, es un color durazno. Y para lo que sería la moñita, que es esta cosita de aquí que algunos le llaman, no sé qué en otros países, pero corbatín. Y lo que sería la estrella están en tela de algodón, restos de tela de algodón, que esos ustedes irán a tenerla en una bolsita de las telas que les sobran. Esos pedazos de retazos son los que sirven. Yo ocupé una para esta y otra para esta porque de la que tenía de esta no me alcanzaba para hacerle la estrella, ¿ya? Pero si no lo hubiese hecho con la misma tela y así me evitaba tener dos tipos de tela. Pero utilícenla con las telas que ustedes tengan en su casa, ¿ya? Y un adornito, como siempre yo siempre le aplico un poco algo de lo que yo sé hacer también, que es porcelana en frío, pero aquí venden, la gente que no trabaja la porcelana en frío le puede poner cualquier adornito navideño en la corbatita, ¿ya? La nariz está hecha de porcelana en frío, pero venden estas narices también como plásticas o acrílico en las tiendas. Y si no, también la gente que lo puede bordar igualmente. En el molde viene la forma de un triángulo de la nariz para que puedan marcarlo y cortarlo en pañolensi, por la que quiera hacerla en pañolensi, ¿ya? Para que no se sientan complicados en el sentido. Una cinta delgadita o cualquier cosa que ustedes quieran hacerlo para que puedan sostenerlo, porque es para colgar en el árbol, ¿ya? Y por último, hilo de bordar o hilo perlé para lo que serían el rococó de los ojitos y la partecita que separa el tema de de su morro, ¿ya? Eso sería entonces en cuanto a los materiales. Se fijan, súper, súper fácil, económico, que uno puede tener en cualquier lado, porque la opción es que ustedes lo pueden hacer con cualquier material o tela que ustedes tengan, ¿ya? No necesariamente, como les digo, tiene que ser de esta misma. Lo ideal es que ustedes puedan hacerlo para que lo puedan revender después o venderlo, ¿ya? Entonces ahora sí vamos con el proceso. Voy a dejarlo ahí para que lo puedan ir viendo. Entonces lo primero que van a hacer es marcar el cuerpo en la tela que ustedes hayan escogido. En este caso yo voy a hablar de la lycra, que es la tela que yo ocupé.
Vamos a marcar, lo voy a dejar ahí para que se note. Lo vamos a marcar, ¿cierto? Vamos a dejar abierto en la zona de arriba. En el molde aparece esta zona de abertura. Y luego vamos a coser, cortamos, ¿cierto? Los excedentes. Y siempre en las partecitas donde llegan hundidito, vamos a cortar con un pequeño corte con la tijera. Siempre con la precaución de no pasar, ¿cierto? La costura, ¿ya? Y lo mismo si queremos estas partecitas de acá. Una vez que hemos hecho eso, damos vuelta y al momento de tener la pieza dado vuelta por el derecho, con un lápiz, una aguja, con hilo, como ustedes deseen marcarlo, van a marcar la continuación de lo que sería la panza del oso, ¿ya? Ahí. Que no sea tan en línea recta, sino que sea como más curvadito, así como si fuera esto un óvalo, ¿ya? Del cuerpito, ¿ya? Una vez que ustedes marcaron, van a rellenar con algodón. Van a dejar por lo menos medio dedito aquí, que eso sería, para que más o menos, porque depende del dedo, ¿cierto? Pero más o menos 0,5 centímetros sin algodón, ¿ya? Rellenan entonces con algodón, dejan 0,5 centímetros sin algodón y luego pasan a la máquina y cosen en línea recta, tanto este lado como este lado. O sea, línea recta me refiero a la línea que ustedes dibujaron, ¿ya? Luego van a rellenar hasta arriba y en la zona de arriba, como dejamos un pequeño margen de costura, lo vamos a introducir hacia adentro y lo vamos a cerrar con costura invisible, ¿ya? Entonces nos debería quedar, voilà, como esto, ¿ya? El algodón, o sea, los tejidos de punto como tienen cierta elasticidad tienden a, digamos, a expandirse un poco, ¿ya? Eso para que tomen como una pequeña precaución. ¿Cuánto yo relleno? ¿Hasta cuándo sé? Hasta el momento en que yo veo que no queda ningún plieguecito y queda bastante bien, ¿ya? No importa que se quede más gordito de lo normal, ¿ya? Tampoco le va a afectar tanto en el proceso, ¿ya? Y luego quedaría entonces de esa forma. Para la gente que lo vaya a hacer con otra tela, con una tela de que sea rígida, obviamente que le colocan hasta donde justamente no se les vaya a quedar arruguitas, ¿ya? Para la cabecita, tenemos entonces ahí el cuerpecito. Vamos a marcar entonces la cabeza también en la misma tela, en este caso lycra, y vamos a dejar abierto la zona de abajo. Mucho ojo aquí que dejen siempre una lengüeta, ya un sacadito de tela hacia afuera, ya. Y cosen por todo el contorno, cortan, ¿cierto?, los excedentes. Y aquí lo mismo que en el cuerpo, todas las partes donde hay una parte donde está hundida, vamos a cortar, ya con la tijerita hacer un pequeño cortecito. Lo mismo la zona de acá y la otra zona de acá, que es la parte baja del oreja, de las orejitas, ¿ya? Luego vamos a dar vuelta y una vez que demos vuelta, aquí es exactamente lo mismo que hicimos con el cuerpo, ¿ya? Vamos a dibujar la cabeza que va en este sentido. Va así, de esa forma. Lo mismo acá. Esta figurita de la cabeza en todo caso viene en el molde. Lo que pueden hacer, y yo ahí a lo mejor ahí les sugiero, en el cuerpo no es necesario, pero en la cabeza es que corten el molde de la cabeza y luego dibujen ese molde en otro papel y luego corten, solamente le cortan las orejas a la cabeza y luego con ese molde, si las orejas lo colocan encima de este molde y le dibujan para que les quede mejor estas líneas, ¿ya? Luego una vez que hayan dibujado van a introducir algodón lo suficiente hasta que les permita poner esto en la máquina, ¿ya? Acuérdense que si le ponen demasiado no van a dejar que baje el prensatela de la máquina para coser. Entonces, si se ve que se les corre el prensatela y no queda bien, van a tener que sacarle un poquito de algodón, ¿ya? Entonces, siempre déjenle algodón con un poco de espacio para que puedan ponerlo aquí el prensatela para poder coser, ¿ya? Y luego cosen por la línea en la máquina. Lo mismo hacen hacia otro lado, ¿ya? Una vez que cosieron ahí, pueden empezar a rellenar lo que sería la cabecita. Introducen hacia adentro lo que sería la parte de la lengüeta que habíamos dejado y rellenamos bien, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta forma. Esta sí no es necesario cerrarla, ¿ya? La dejan así tal cual. Entonces nos quedaría, se fijan, así,
con la marquita en la costura ahí y bien gordito igual la cabecita, ¿ya? Luego vamos a hacer los bracitos, vamos a hacer todas las partes y luego los vamos a unir, ¿ya? Para los brazos, vamos a marcar los brazos también en la misma tela que estén ocupando, en este caso, como yo les dije, estoy ocupando lycra. Vamos a marcar los bracitos y en cada bracito van a dejar la partecita abierta para poder dar vuelta. Como ven, siempre dejo una lengüita porque cuando después cerramos con costura invisible es mucho más fácil cerrar cuando dejamos un pedazo de tela sobrante en vez de cortar aquí como recto, ¿ya? Damos vuelta y cerramos. Bueno, damos vuelta, rellenamos bien y cerramos, ¿ya? Tiene que estar bien cerrado, bien relleno. Entonces nos quedarían los dos bracitos así. La verdad es que no tiene mayor ciencia, ya hemos hecho otras veces brazos de estos mismos, así que no hay mayor complejidad, ¿ya? Entonces tenemos los dos bracitos. Para lo que sería el morro, que es esta partecita de aquí del osito, vamos a cortar una pieza que aparece en el molde y esta va cortada a ras, también de lycra. Todas las piezas del cuerpo están hechas de la misma tela, ¿ya? Aquí ustedes pueden jugar con su imaginación. Yo he visto ositos donde los morros de los ositos de repente es más oscuro esta zona. Por lo tanto, igual podrían utilizar un tono más oscuro para ir probando, ¿ya? Dependiendo obviamente de las telas que estén utilizando. Pero yo se las quise hacer como sencilla. Con la tela que ustedes tuvieran, la trabajan en una y ven que igual queda igual de lindo. Ya, una vez que cortaron esto, lo cortaron a ras sin dejar margen de costura, van a hilvanar por todo alrededor, ¿ya? Siempre hilvano un poquito más adentro, no tan a la orilla, para que no se vaya a salir el hilo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Hilvanamos bien y a medida que vamos hilvanando, vamos rellenando y después cerramos, ¿ya? Yo cerré ahí y me quedó el morrito así, de esta forma. En este tipo de tela, las telas de punto, queda bastante lindo el tema de este tipo de trabajo. La verdad que como las telas como la crea cruda, otras telas un poco más rígidas, cuesta un poquito que no queden estos plieguecitos a los lados. Por lo tanto, ahí hay que trabajarlo bien estirado y que quede con harto algodón para que no queden estos pliegues, ¿ya? Entonces nos quedaría ahí. Entonces ahora que tenemos todas las partes del cuerpo, aquí estamos. Vamos a empezar a trabajar cosiendo las partes, ¿ya? Vamos a coser primero el morro a la cabecita y para eso voy a utilizar un hilo de una sola hebra, ¿ya? El hilo tiene que ser lo más parecido al color de la tela. Voy a acomodar mi morro, siempre hay un lado que queda mucho mejor que otro, por lo tanto yo voy a ver cuál es el que quedó y aquí lo voy a centrar. Centrar significa que lo voy a colocar, que si mi cabeza es esto, la mitad de la cabeza, voy a ponerle un alfiler, pero la mitad de la cabeza, que sería esto, ¿cierto? Yo voy a colocar el morro centrado ahí, ¿ya? En esa posición, que me quede lo más centrado posible. Y ahí, una vez que lo tengo centrado, si quieres ayudan ahí aquí con un alfiler, vamos a pinchar. Y vamos a ir cosiendo por todo el contorno. Y aquí mientras yo coso, ahora sí las puedo ir leyendo un poquitito. Y voy a ir saludando y... espérenme, voy a enterrar así mi aguja primero. La entierro por debajo para que vaya a quedar por abajo. Si se fijan, va bien hacia abajo. Bien a la orilla hacia abajo donde termina la parte de abajo de la cabeza. ¿Ya? Y vamos cosiendo entonces puntadita escondida. Al hacerlo con una sola hebra del hilo, lo que hacemos es que se note menos la puntada, ¿ya? Lo que suele pasar, que en este tipo de tela a veces, eso sí, nos juega un poquito en contra, ¿ya? Por ejemplo, si lo quisieran hacer de polar, se perdería la puntadita y se vería mucho más prolijo el trabajo, ¿ya? Igual que el polar sherpa, como el polar sherpa es peludito, también se pierde la puntadita. A medida que yo voy haciendo la puntada escondida, voy a ir apretando el hilo para que me vaya quedando lo más junto el morro a lo que sería la cabeza, ¿ya? Entonces voy colocando aquí. Este tipo de tela con la que yo estoy ocupando es una tela lycra, es una tela de punto, elasticada y que por supuesto tiene elasticidad por ambos lados, ¿ya? Y sigo cosiendo ahí, con puntadita escondida. Vamos a hacer esto por todo el contorno
hasta dar la vuelta donde yo empecé, ¿ya? Seguimos entonces, yo empujo hacia abajo y voy cosiendo, ¿ya? La primera puntada que yo voy a hacer me preocupo solamente de que quede centrado, ¿ya? Después puedo volver a pasarle otra manito de puntada para dejarlo más ok, ¿ya? Esto es solamente como referencia. Por si acaso de repente alguien se preocupa y dice, chuta, no me quedó bien la puntada, hágale la puntada solamente como para que se cosa el morro a lo que sería la cabeza y luego después van emparejando y van haciendo puntaditas más precisas. Porque para que se note menos la puntada escondida, tiene que ser sí o sí con una sola hebra del hilo para que no quede tan gruesa y las puntadas tienen que ser cortas. O sea, yo voy cosiendo con puntaditas súper cortitas, ¿ya? Cuando llego acá al otro lado, lo mismo, empujo hacia abajo y voy tomando, ¿cierto? El morrito. Aquí molesta un poquito el algodón, entonces voy a dejar mi dedo ahí metido para que no se me vaya saliendo. Y sigo cosiendo. Esto ya no es necesario, lo voy a sacar para que no me moleste. Y sigo cosiendo entonces por todo el contorno. Este es el tercer, es el quinto de los adornos de navideño, pero como les comenté al principio, va a ser el juego de de los dos anteriores. Y el último que nos queda, que sería el sexto de los adornos, va a ser juego con los dos primeros, ya para que sean 3 estilos country y 3 estilos de este estilo, digamos. No es estilo country, pero es de este estilo. Voy a seguir cosiendo, no las puedo leer porque estoy haciendo la puntada y estoy con la cabeza agachadita, ¿ya? Y llegamos a acá. Entonces nos quedaría más o menos ahí, ¿ya? Si quisieran bajarlo más, lo aplastan un poquito más y vuelven a pasarle puntaditas escondidas, ¿ya? Aquí yo voy a rematar, lo voy a dejar hasta ahí. Y ustedes cuando lo hagan lo pueden volver a repasar para no volver a coser de nuevo. Entonces voy a rematar y voy a cortar. Se me hizo justo un nudo ahí, pero espero que no se me vaya a desarmar, ¿ya? Y nos quedaría entonces de esta forma. Antes de coserlo a la cabeza, voy a hacerle la separación del morro, ¿ya? Y para la separación del morro voy a utilizar hilo de bordar. Puede ser hilo de bordar, puede ser hilo perlé y en última instancia puede ser hilo de coser, ¿ya? Siempre arrégleselas con lo que uno tiene en casa. Entonces, si tienes hilo de coser y no tienes hilo de bordar, en vez de colocarle el hilo doble, van a ocupar 3 hebras del hilo, ¿ya? Entonces pasan 3 veces el hilo por la agujita. Vamos a abrir. El hilo de bordar tiene 6 hebras y yo voy a ocupar 3. Ahí está. Y una aguja más o menos larguita. Espérenme que no la tenía enhebrada. Mientras tanto las voy a leer mientras enhebro la aguja. Catalina Fernández dice ok, no sé a quién le está diciendo ok. Me encanta, su sitio dice la Gloria Quintero, porque tiene una B corta y no sé cuál será su primer apellido. Patricia Vergaño, hola, ¿cómo está? Casi le coloco a la punta de la aguja la hebra del hilo. Ya, miren. Para colocarle la mitad y la separación del morro, tenemos que tener claro que hay que dividir el morro en 2 partes. Lo más, por favor, lo más parejo posible, ya que no nos quede más a un lado que el otro. Lo voy a posicionar para mí, para poderlo yo ver, porque si no me va a quedar chueco, ¿ya? Entonces, más o menos ahí. Voy a colocar un alfiler. Para identificar entonces mi mitad, ¿ya? Y lo mismo acá arriba. Una vez que ya tengo identificado la mitad de lo que sería mi morro, voy a introducir la aguja por debajo y lo voy a sacar por donde lo tenía marcado para dividir el morro,
¿ya? De esta forma. Y me voy a ir hacia abajo, ¿ya? Y cuando me vaya hacia abajo, voy a apretar con fuerza hacia abajo para que se pare bien ambos lados, ¿ya? Bien hacia abajo. Me voy a introducir hacia abajo y voy a sacar, miren, voy a introducir donde tenía el alfiler pinchado, debajo del morro, y me voy a ir hacia adentro, donde está el algodón, ¿ya? Ahí. Y voy a apretar el hilo. ¿Ven que me queda bien? Ahí, ¿ya? Una vez que hago esto, sin soltar el hilo para que me quede tenso, esta parte de aquí, voy a amarrar acá abajo, justo en la partecita de acá abajo, y ahí le voy a hacer el cierre para que quede tensado y no se me vaya a mover, ¿ya? Ahí. Una vez que ya hice eso, ahora ya puedo volver a cerrar aquí. Se me está abriendo mi morro. Espera. ¿Se acuerdan que les dije que se me enredó el hilo acá abajo en el morro? Entonces, y cierro. Entonces me quedaría así. Espérenme que voy a coser de vuelta la parte de abajo del morro, porque cuando le corté abajo el nudo que me quedó, o sea, la parte que me quedó enredada, parece que se me fue abriendo. Entonces voy a repasar aquí para que no se me vaya a terminar abriendo más. Y ahora sí que voy a cerrar bien para que no se me vaya a empezar a despegar aquí. Voy a salir por debajo para que pierda el hilo. Ya, ahora sí continuamos. Vamos a hacer los ojitos. La verdad que yo corté el hilo, pero lo ideal sería que no lo cortaran, ¿ya? Porque vamos a hacer los ojos. Para los ojos yo los puse, si se fijan, a los laditos de donde está la nariz. Aquí está la nariz y puse los ojitos justo arribita a ambos lados, ¿ya? Entonces voy a hacer un puntito. Estoy ocupando un lápiz. En esta tela parece que no marca mi lápiz. Ahí está. Aquí ustedes pueden jugar en realidad a dejarlo como ustedes quieran. De repente a lo mejor les gusta los ojitos más juntitos, los pueden hacer igual más juntitos. Si los quieren más separados, he visto sitios que tienen los ojitos como terminando el morro y pueden también ver cómo les queda, ¿ya? Yo los dejé dejando la nariz. Voy a tomarle la medida acá porque generalmente nunca me queda uno igual al otro, ¿ya? Pero si yo tomara la parte desde arriba hacia abajo, está a 2 centímetros. Desde la costura de aquí hacia abajo está a 2 centímetros. Si yo pongo una línea que me atraviese, ¿cierto? Para separar cuando hemos hecho muchas veces que hemos separado, ¿cierto? Las cabezas para dibujarlas o para pintarle los ojos, las separamos de esta forma, en 4 partes, ¿cierto? Tenemos la parte que atraviesa la cabeza y la separa en 2, y tenemos la otra parte que atraviesa la otra parte, ¿ya? ¿Cierto? Que la atraviesa aquí, de esta forma en la mitad, ¿ya? Pero como este está un poquito más arriba, la medida que yo tomé es esta, desde aquí hasta aquí, porque no alcanzo a tomar por la oreja, me incomoda un poquito acá, pero es 2 centímetros hasta aquí, por lo tanto es 2 centímetros los ojitos. Y de separación, desde el centro, acuérdense que la línea que ustedes dibujaron aquí, esta la dibujaron al centro, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a indicar inmediatamente la mitad de la cabeza, ¿ya? Entonces, hacia el centro sería, déjenme que se me corra un poco por la nariz, a 0,9 centímetros, ¿ya? Entonces, de esta línea que seguiría hasta arriba, separándome la cabeza, a 0,9 para acá y a 0,9 para allá, en esto, ¿ya? Porque acá no sé si me va a quedar igual a la misma medida. Ya. Voy a introducir entonces mi aguja, pero como les decía, háganlo de la continuidad de acá. Yo la corté porque me quedé pegada con que se me estaba desarmando acá abajo,
Pero supongamos que aquí tienen el hilo, ¿cierto? Cuando cerraron aquí, se van a ir hacia arriba y vamos a pinchar al ladito del puntito. Hicieron el puntito al ladito, ¿ya? En el mismo punto, digamos, pero al ladito, manteniendo el hilo siempre en el mismo punto. Luego voy a introducir mi aguja por el mismo orificio del punto y voy a sacarla dentro de lo que sería el punto. Y voy a pasar el hilo envolviendo la aguja 4 veces, ¿ya? 1, 2, 3, 4, ¿ya? Esta puntada se llama rococó, así que la que no le quede claro lo puede buscar aquí mismo en YouTube. Estoy diciendo que estamos en YouTube porque después tengo que editar este video y lo voy a poner allá. Cuando yo tiro el hilo, mantengo mis dedos apretados acá abajo para que los puntos que acabo de hacer en la aguja se mantengan en el hilo abajo y no queden hacia arriba, ¿ya? Y lo que hacen es que forman una especie de nudito. Todos esos puntitos que quedamos, que envolvimos en la aguja, forman entonces esos nuditos y quedan ahí, ¿ya? Luego, una vez que los tiramos bien hacia abajo para que queden bien apretados, yo lo que hago es que el hilo, como queda, si yo muevo el hilo, el ojo queda hacia afuera un poco, ¿ya? Entonces, para que yo pueda el nudito que quede bien ahí, lo que yo hago es que voy a enterrar mi aguja con el mismo hilo sobre esos nuditos, no al ladito, sino que sobre los nuditos, y así evito que se me muevan y van a quedar justo todo ahí, ¿ya? Y me voy hacia abajo. ¿Se fijan? Yo pinché sobre los nudos. No puedes, Patricia Vergaño, con esa puntada práctica. Igual, en todo caso, la que no puede o le complica hacer este tipo de, digamos, ojitos, igual pueden utilizar perlita, igual pueden ponerle un puntito de pintura, ¿ya? Siempre lo pueden reemplazar por lo que a ustedes les acomode más. Me voy a ir arriba al otro. Y ahora mirando bien el otro punto, este me quedó un poquito más abajo, por eso salió un poquito más arriba, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo. Donde yo salgo con el hilo, voy a enterrar mi aguja. Voy a salir al lado, en un pespunte muy pequeñito, es como que yo me manejo en el mismo punto que acabo de dibujar. Y voy a hacer 4 vueltitas de nuevo. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Espérenme que se me salió el hilo. Y si no, va a pasar la aguja sin el hilo. Espérenme que una no veo y no la chunto. Ahí está. Y ahora sí, paso todos los hilos y mantengo, ¿cierto? Con los dedos, los hilos hacia abajo. Aprieto bien, que me queden bien juntitos. Y hago exactamente lo mismo. Pincho sobre los puntitos, sobre los hilos, digamos. Y me voy a ir hacia abajo. Entonces me quedaría ahí. ¿Ya? Y luego abajo ya puedo rematar. Y remato siempre en la orillita, en cualquier lado de la orilla de la tela, porque después vamos a colocarlo al cuerpo y lo vamos a colocar tomando esta partecita de aquí, así que no se va a notar. ¿Ya? Ahí. Y aquí ya cierro. Y nos quedaría entonces de esta forma. ¿Ya? Una vez que ya hemos hecho esto, ahora vamos a coserlo al cuerpo. La nariz se la voy a colocar al final porque yo le hice la nariz de porcelana en frío, ¿ya? Gracias, Aurora. Me mandó muchos besitos y corazones, en realidad. Entonces voy a ocupar otro hilo y una aguja del mismo color. Voy a pasar mi aguja entonces por debajo y voy a juntar de esta forma, ahí, el cuerpo, ¿ya? Va a quedar tapadito ahí, justo debajo donde todos hicimos esas pifias de los nudos, ahí, ¿ya? Y se lo voy a dejar para que la gente que recién se incorpore lo pueda ir viendo. Entonces voy a ir haciendo puntadita escondida.
principio obviamente que cuesta tomarlo un poquito, pero con paciencia todo se puede. Ahí. Este lo voy a hacer en tonos rosados porque hice algunos en rojo y para que vean el contraste por si lo quieren hacer en otro tono que no sea el rojo. O sea, son los detalles en todo caso, porque al final de cuentas el vaso está hecho en un solo tono. Así que no cuánto que se llama, no es que influya tanto. De esta misma forma se podría hacer un chanchito, pero le hacen las orejas aparte y porque el morrito igual podría servir para el chanchito. Cuando lo estaba haciendo dije, hoy podría ser un chanchito. ¿Qué animalito? Díganme qué animalito les gustaría que fuera el último. Yo tengo pensado uno, pero a ver si más o menos tienen claro, según mi visión, llegamos al mismo consenso. Entonces sigo haciendo puntadita escondida. Ahí. Y lo mismo acá voy tomando. Siempre cuando voy cosiendo, el primero que hice fue un búho. El segundo adorno que hice fue un gato. Después hice la ovejita. Y después de la ovejita hice el sábado pasado, hice el ratón. Ya, una vez que yo pasé por todo el contorno del cuellito, y aquí yo como les decía en delante, que no terminé de contarles, es que al principio lo que necesito es acomodar nomás la cabeza al cuerpo. Después yo puedo volver a pasarle, como les decía, la aguja y el hilo para que lo pueda acomodar y dejarlo más parejo. Siempre se puede arreglar. Mientras estemos cosiendo, todo es arreglable, ¿ya? El problema es cuando colocamos silicona y ahí ya no hay nada que hacer. Y entonces yo voy a salir al lado y voy a cerrar. Entonces aquí voy a cortar. Ahora vamos a colocar los bracitos. Los bracitos van hacia los lados en esta posición. Miren, aquí la verdad que yo les voy a dar una idea porque no necesariamente pueden hacerlo así. Ustedes van a hacer como una docena de estos. Y pueden jugar entonces con el diseño, ¿ya? Por ejemplo, igual le podrían colocar las manos de esta forma, así, ahí, y colocarle la estrella metidita acá. O bien le podrían poner la estrella aquí abajito, ¿ya? Colgando acá abajito. Me encanta ese. Ya. Y si no, lo van a hacer como yo lo hice acá, que le puse las manitos a los lados y que tiene colgando, ¿cierto? Entonces una de sus manitos en la estrellita, ¿ya? En caso que lo quisieran hacer así, con la estrellita acá abajo, con la estrella acá arriba, la moña no la pondría yo acá, porque si no taparía mucho la parte de las manos y la estrella, ¿ya? Quizás la pondría arriba en un ladito acá al costado. Entonces voy a ocupar una aguja, otra aguja, espérenme, que tenga hebrada. Vamos a hacer el trabajo de los brazos que van cosidos por la parte interna. Entonces voy a introducir mi aguja con el hilo por la parte interna donde está la línea de costura del brazo. Salgo hacia arriba y siempre dejo un poquito de pestaña del hombro, ya no lo dejo tan a ras al hombro, ¿ya? Y aquí ahora introduzco hacia adentro del cuerpo, pero lo paso también por la línea de costura, ¿ya? Ahí. Y lo mismo hago acá, voy a acomodar mi brazo en esta posición para saber a dónde debiera pinchar la aguja, porque si yo no veo aquí, pudiera que el brazo de repente me quede muy arriba o muy abajo, ¿ya? Entonces yo lo coloco aquí, al ponerlo yo aquí, de esta forma, voy a tirar mi aguja con mi hilo hacia acá y sé dónde tendría que pinchar,
¿ya? Entonces pincho ahí. Y luego salgo hacia abajo. Se fijan, es muy poca diferencia, 0,5 más o menos, ya hacia abajo es donde iría el... No me gustan tampoco mucho los burros remalú, remalú. No sé por qué no me gustan. De hecho, si hago un pesebre, no sé si haría un burro. Ya, ahí y pincho, ¿cierto? En un poquito más abajo. La misma distancia que yo saco del brazo, la misma distancia que tiene que haber del cuerpo, ¿ya? Para que queden bien puestas, digamos, los brazos. Ahí. Y salgo hacia el otro lado. Ahí. Bueno, muchas me dijeron que no les gustaban los ratones, pero yo me di el trabajo de hacerles un ratoncito súper tierno. Así que ahí a las que se perdieron la clase del ratón o no han visto el molde, el diseño, échenle un vistazo porque está súper lindo. Bueno, viene muy de cerca la recomendación, ¿cierto? Ya. Y ahora voy a ir pasando de lado a lado unas 2 o 3 veces para que los brazos queden bien sujetos, ¿ya? Un hipopótamo, dice la Grati Andrade. Que tienen que ser proyectos que no sean tan complicados de hacer. Acuérdense que estos diseños, porque yo no los hice tan elaborados, porque la idea me quedó el morro, parece un poquito más. La idea de estos diseños es que ustedes puedan hacer varios porque son para colocar en el árbol. Y generalmente uno en el árbol no va a colocar un solo muñeco. No puede ser un muñeco tan elaborado porque si lo quisieran incluso hasta para vender, tiene que ser un proyecto que a ustedes les lleve muy poco tiempo y tenga muy pocos materiales para que su margen de ganancia pueda ser bueno, ¿ya? Cuando yo voy pasando de lado a lado, lo que yo hago es que por ahí mismo donde entro, después entro y salgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a introducir la aguja con el hilo para entrar otra vez al cuerpo, voy a intentar entrar por el mismo hoyito donde yo metí el hilo anterior, ¿ya? Ahí. Y al otro lado lo mismo. Ahí. Vuelvo a pasar y cada vez que voy pasando voy apretando un poquito el hilo, por lo tanto me va costando más entrar por la parte interna, así que ahí tienen que abrirlo con cuidado y van apretando, ¿ya? Igual puede ser con la manito hacia arriba y con la estrella como apuntando hacia arriba, ¿ya? O puede ser con la mano acá arriba para colgarlo desde el árbol, desde aquí de la manito. Ahí pueden jugar ustedes con todas las ideas que les he dado. Oye, a ustedes se les puede ocurrir obviamente que muchas más. Y ahora voy a salir por el otro lado del brazo y aquí ya voy a rematar para cortar, ¿ya? Ahí. Por la parte interna entonces remato y voy a cortar. Entonces ya tenemos entonces ahí los dos bracitos. Me gustaría que lo hicieran con otros materiales, la que tenga, para ver cómo que van quedando. Yo, como no tuve tiempo, pretendía haberlo hecho de cría cruda para haberlo hecho más estilo country. Y si no, también había pensado en haberlo hecho con polar para que vieran, o con polar cherpa, más peludito, para que se vea como más tipo osito. Pero no me dio el tiempito. Ya, una vez que tenemos listo esto, yo le voy a colocar la moña. Al final dije que le iba a colocar lo que es la nariz porque si no se me va a desprender porque la voy a pegar. Ah, peguémosla con silicona y después la voy a colocar con... Le voy a colocar, ¿cuánto que se llama? Cola fría. Entonces, siempre le he dicho que la gente que está en mis clases de porcelana en frío o la que trabaja porcelana en frío y no está en mis clases pero hace porcelana en frío, bueno, debe saberlo a lo mejor esto, pero nunca se pega la porcelana en frío a la tela con silicona, porque la silicona después se enfría y después a la larga se sale, ¿ya? Pero solamente para montárselo a ustedes. Lo centramos bien hacia la parte del medio de adentro, ¿ya? O sea, la mitad, ¿ya? La mitad de esta partecita de acá. En el molde, como les dije, va el diseño de una nariz, un triangulito para que ustedes lo puedan cortar en pañolensi para las que no trabajan porcelana y no lo pueden hacer de esta forma.
La que también lo puede hacer bordado, pintado. La verdad es que pueden utilizar todas las técnicas habidas y por haber, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacerle la moñita. Para la moñita voy a cortar una pieza que aparece la medida en el molde. Las moñas la verdad que no tienen ninguna ciencia, lo doblamos a la mitad. La otra parte de la mitad tiene que quedar sobre la que hemos puesto anteriormente y luego enrollamos para amarrar por toda la parte interna, ¿ya? Y nos quedaría de entonces así. Yo le dije que este lo iba a hacer rosadito, así que vamos a colocarle aquí su moñita en rosado. Entonces ahí la pegué. Y para adornarla yo lo que hice fue hacer de la misma colección de los otros dos proyectos anteriores que había hecho, le había puesto a la ovejita igual este detalle, por lo tanto para hacerle el jueguito también le voy a colocar a este un muérdago pero en color rosado, ya que es en este estilo que lo estoy haciendo. La que quiera obviamente le puede poner cualquier adornito de Navidad, ¿ya? Ahí. Entonces me quedaría de esa forma. La estrella, la verdad es que se me olvidó. Espérenme. Yo dejé mi molde, ya no tengo un despelote acá, así que no tengo dónde. Se me olvidó tenerles una estrella, pero la estrella no tiene mayor ciencia, la voy a dibujar acá. Ya, espérenme. Más o menos para que les diga. Esta me va a quedar una estrella más o menos, porque la dibujé más o menos. Ustedes van a tener la estrella, ¿cierto? El moldecito, perdón, lo rasquita del proceso, pero no tenía la estrella, ¿ya? Porque la estrella no tiene mayor ciencia, pero igual. En el molde aparece en esta zona de aquí de la estrella abierto, dice abierto, que dejo esta partecita de aquí abierta. Sé que para algunas a lo mejor les va a costar porque la estrella es chiquitita, ¿ya? Pero se puede hacer, doblar, o sea, dar vuelta y rellenar con mucha paciencia. Y siempre que vayan a rellenar, utilicen algo en punta. Yo utilicé la tijera en esta ocasión, pero también las brochetas también pueden servir, ¿ya? Porque es un palito muy chiquitito que puede pasar por toda la partecita de las partes de la hendidura. Van a marcar entonces el molde, ¿cierto? En la tela. Van a coser dejando esta partecita de aquí abierta y después que cortan todas estas partecitas de aquí tienen que ser cortadas en punta. Las puntas, digamos, tienen que ser cortadas. Ya ahí, lo mismo que esta partecita de acá, ¿cierto? Vamos a cortar aquí, suponiendo que esto está cosido. Ahí. Vamos a cortar acá para que se vea mejor mi estrella y no se vea tan rasquita. Ahí. Entonces aquí la van a tener cosida, ¿cierto? Van a cortar las puntas y en cada hendidura van a también hacer un pequeño corte, ¿ya? Esto es súper crucial que lo hagan y con mucho ojo, obviamente, de no pasar la parte de lo que sería la costura, ¿ya? Porque si no pueden, al momento de rellenar, se les puede abrir, ¿ya? Una vez que dan vuelta, como les digo, ayúdense con algo que tenga punta y van introduciendo el algodón, muy poquito algodón en las puntitas, ¿ya? Y después van rellenando el resto, porque si ustedes colocan mucho algodón de golpe, lo que va a hacer es que el algodón se levante de la punta y después las puntas quedan sin relleno y obviamente que se ve feo, ya se empiezan a doblar las puntas. Una vez que ya rellenaron todo, dan vuelta y cierran con costura invisible, ¿ya? Entonces tendrían su estrellita así. Es una estrellita bien estilo country, no la hice una estrella como tan esa estrella perfecta que tiene todas las partes del mismo tamaño. Y luego la puntita con un hilo, ya sea del color de la tela del oso o de la estrella, vamos a introducir en la punta un hilo y lo vamos a pasar de lado a lado. Espérenme que... Ahí está. Y siempre utilizo el mismo orificio de donde salgo, entro por ahí mismo, ya, para no hacer tantas puntadas. Y la idea es que no quede tan a ras el hilo para que tenga ese movimiento, ¿ya?
Entonces vuelvo aquí, pincho, entonces mantengo. ¿Hasta cuándo sé que tengo que tener el hilo? Hasta cuando ustedes sientan que se les mueve así la estrellita, ¿ya? Que no quedó rígida, para que no esté tan rígida la estrella. Una vez que ya pasaron unas 2 o 3 veces, van a cerrar con costura atrás, ¿ya? Ustedes que son más habilosas le hacen una puntada más decente. Yo, del nudo, digamos, más decente. Yo generalmente mis nudos siempre, toda la vida han sido unos tremendos nudos. Y nunca he podido hacer nudos chicos. No sé por qué. La Marce siempre enseñaba una puntada, o sea, para hacer unos nudos muy buenos, pero nunca, nunca lo he hecho. Ya. Y ahora vamos a repasar por algunas partes un poquito de rubor. Entonces, con un pincel que ustedes ocupan para hacer, para ponerle, digamos, rubor a sus muñecos, van a utilizar el mismo pincel. Ojalá sea una brocha pequeña, porque si es muy, muy gruesa, no va a poder ser. Gracias, Catalina. Me está avisando por la hora, sí, ya estoy pasando. Vamos a pasar entonces por las hendiduras aquí, por estas hendiduras, justo en los plieguecitos, para darle un poquito de profundidad, ¿ya? Lo ideal es que, como les digo, sea justo en la partecita por donde está por dentro, ¿ya? Entonces nos debería quedar así, ¿ya? Gracias, Erika Arias. Y luego en la partecita de su morro, también aquí arribita. Y aquí obviamente siempre les digo, como sea el gusto de cada una, si les gusta bien, bien rosado, ustedes le colocan a harto rosadito. O sea, harto rubor. La que le gusta con menos, le coloca menos. Y aquí también le vamos a colocar entonces en la parte de la hendidura de sus piernas. ¿Ya? Entonces lo voy a poner ahí. Y lo mismo acá. Entonces ahí le damos como un poquito de profundidad. Y por último, si quieren, le colocan en la partecita de las manos. Yo le puse también aquí en la parte de atrás, como del talón de las piernas. ¿Ya? Ahí. Y entonces me quedaría exactamente así. Y por último, yo le voy a colocar una cintita, porque para el tipo de proyecto no le pondría cáñamo, ¿ya? Entonces voy a atravesar una cintita justo por detrás de la parte de la zona de costura y voy a pasar la cinta. En la medida de la cinta igual viene en el molde, ¿ya? Más o menos un buen tamaño es como este tamaño ideal. Incluso hasta menos corto dependiendo para lo que ustedes quieran ponerlo. Si lo quieren poner para un árbol generalmente la ramita yo la haría con un poquito más corto, ¿ya? Pero eso depende mucho del árbol. Qué tan gruesa es la rama del árbol para introducir la partecita que ustedes vayan a dejar de la cinta o de lo que le vayan a colocar para colocarlo. Y ahí tendríamos entonces listo, ¿ya? Tenemos este en rosadito y tenemos este en rojito. ¿Ya? Y ahí tienen las dos versiones por si lo quieren más estilo de este, que les puede servir obviamente que para cualquier proyecto, para acompañarles a sus muñecas o para regalarlo así como para amigos secretos, qué sé yo, y le pueden poner unas galletitas o algo dentro de un frasquito o de, qué sé yo, de un envoltorio, una bolsita que ustedes mismos pueden hacer, o bien es estilo más navideño para regalar justamente en esta época de Navidad. Así que lo pueden usar durante todo el año como ustedes quieran, ¿ya?